¿Por qué esta preocupación te bloquea tanto? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso rezando, incluso creyendo, sigues sintiendo ese peso en el pecho, como si algo invisible te estuviera frenando desde dentro? Hay momentos en que se te encoge el corazón, te tiemblan las manos y tus pensamientos simplemente no se detienen. Es como si una voz interior te repitiera: ¿y si no funciona? ¿Y si fracasas? ¿Y si Dios no te escucha? Pero hoy, escucha con atención. Dios te está diciendo algo que podría cambiarlo todo. Esa preocupación que te consume, que te impide dormir, que te paraliza a la hora de soñar y de tomar decisiones, no vino de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere darte? Hoy se trata de libertad y paz. Este no es un mensaje más, este no es un video cualquiera. Estás aquí porque Jesús quiere decirte algo personal, algo que quizás nadie te haya dicho antes, porque pocas personas ven realmente cuánto la preocupación puede ser una prisión espiritual. Y esta prisión no tiene cadenas visibles, pero ata el alma, ata los pasos, sofoca los sueños. Y lo peor, empiezas a pensar que esta angustia es parte de tu identidad, como si vivir preocupado fuera normal, como si Dios te hubiera olvidado. Pero Él no lo ha olvidado. Al contrario, Él te trajo aquí para liberarte. Piénsalo. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo al ¿y si? ¿Cuántas veces has sentido el deseo de avanzar, pero la ansiedad te ha susurrado que era mejor parar? Esta preocupación te impide experimentar lo que Dios ya ha preparado. Y Él lo ve todo. Cada lágrima que tragas en silencio, cada noche que te acuestas en la cama intentando aparentar fuerza, pero por dentro te derrumbas. Hoy los cielos se movieron para hablarte. No es una exageración, es un llamado, una llamada divina, y entenderás por qué. Hay una verdad que te ha sido ocultada, una revelación espiritual que tiene el poder de romper esta cadena de miedo, control e inseguridad. Se trata del origen de esta preocupación, y más, sobre el poder que tienes en Cristo para vencerlo. Pero antes de revelar eso, necesitas sentir lo que está en juego, porque esto no es solo una lucha emocional, es una batalla espiritual. Y el enemigo ha estado usando la preocupación como un arma sutil y silenciosa para impedirte ver quién eres realmente en Dios. Jesús te dice hoy: yo te libero, yo te doy paz. Pero esta paz no es solo un alivio temporal, es sanación, es transformación, es una reconexión con el propósito que fue sofocado por los miedos. Pocas personas entenderán lo que se revelará aquí, porque pocos tienen el coraje de enfrentarse a sus propias prisiones internas. Pero si has llegado hasta aquí, es porque el Espíritu Santo te eligió para escuchar esto. Algo en tu interior ya lo sabe. Este mensaje es para mí, y si es para ti, así que quédate, no te vayas, no huyas. Lo que sigue puede ser la respuesta que has estado pidiendo durante meses o incluso años. Ahora deja que tu corazón se calme, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un mensaje, es una reunión, un momento sagrado entre tú y Jesús. Él te trajo aquí con un propósito eterno. Nada de esto es casualidad. Ni el momento, ni el vídeo, ni que tú hayas escuchado estas palabras es la respuesta. Es dirección, es cuidado. Si este mensaje te toca el corazón, a la camarilla no le gusta. Sí, esto parece simple, pero es una manera poderosa de hacer llegar este mensaje a otros corazones atribulados que necesitan la misma liberación y paz que tú estás comenzando a sentir. Evangelizar también es esto, compartir lo que cura. Y quiero invitaros con todo mi cariño a que escribáis en los comentarios: creo en la paz que viene de Dios. No escribas solo por escribir, decláralo con fe. Haz de esta frase un acto de guerra contra todo lo que intente frenarte. Muéstrale al mundo espiritual que eliges confiar, incluso cuando tus ojos todavía ven tormentas. Sí, escribe como alguien que ya ha tomado posesión de la palabra.
Este comentario podría ser tu primer acto de fe en esta nueva etapa. Y si aún no eres parte de esta comunidad, inscribirse. Aquí no estás solo. Aquí oramos juntos, lloramos juntos, crecemos en la fe. Somos una familia espiritual, un pueblo que cree en lo imposible, que lucha sus batallas con alabanza, que no se rinde porque sabe que Dios es fiel. Este canal es un refugio en medio de las tormentas de la vida. Y si has llegado hasta aquí, es porque perteneces aquí. Prepárese, porque Jesús reveló algo muy importante acerca de esta preocupación que te detiene. Y necesitas escuchar antes de terminar este video. Hay una clave espiritual que será revelada. Una comprensión que puede transformar por completo tu forma de lidiar con el miedo, la ansiedad y el dolor. Y va más allá de las palabras. Es una revelación, es liberación, y estás a punto de experimentarlo. Job se sienta en medio del polvo, el polvo cubriendo las heridas abiertas de su cuerpo, polvo mezclado con las cenizas del luto y el polvo que se eleva del suelo frío, donde una vez hubo celebración y ahora resuena el silencio. Sus ojos, antes llenos de esperanza, ahora solo ven escombros. Hijos inesperadamente separados, amigos lejanos, salud destrozada y riquezas evaporadas como rocío bajo el sol implacable. Ninguna voz resuena en el horizonte, excepto la duda susurrada por quienes juzgan su dolor como resultado de un fracaso invisible. No encuentra respiro ni siquiera en el sueño. Su mente, en un estado de alerta continua, lucha en la noche oscura, aprisionada por una preocupación que no le da descanso. Es como si cada latido de su corazón anunciara un nuevo peligro. Y sin embargo, en el torbellino del sufrimiento, Job se aferra con fuerza a la única certeza capaz de sostener un alma devastada. Aunque él me mate, en él confiaré. Job 13:15. Esta explosión de fe en medio del caos revela que su confianza no se basa en las circunstancias, sino en la convicción de que hay un propósito mayor, incluso cuando todo parece irremediablemente perdido. Quizás tú también vivas en este estado de constante vigilancia, donde la preocupación se ha convertido en tu compañera inseparable. Es como si tu mente hubiera instalado una alarma que se activa ante cualquier señal de incertidumbre, impidiendo que tu corazón encuentre paz. Sientes que un pequeño desliz basta para que todo se derrumbe. Y con cada nueva noticia, cada desafío imprevisto, el miedo a que algo malo esté a punto de suceder paraliza las decisiones, te roba el sueño y te seca las sonrisas. ¿Cuántas veces en la soledad de tu habitación has mirado al techo, intentando prever futuras tragedias, como si pudieras anticipar el sufrimiento y así evitar su llegada? Vivir en un estado constante de preocupación ¿es realmente una señal de responsabilidad o es una prisión invisible, alimentada por pensamientos que Dios nunca quiso que cargaras? Job experimentó esta tensión máxima, la delgada línea entre la confianza y la desesperación. Muchos a su alrededor sugirieron que quizás había pecado, que su dolor era un castigo. Sin embargo, la narrativa bíblica es clara. No fue un castigo, sino un permiso para que Job probara y descubriera una fe que trasciende el entendimiento humano. No encontró a Dios en el consuelo, sino en la crisis más aguda. Es precisamente cuando todo parece fuera de control que surge la verdadera libertad. La libertad de elegir confiar, incluso cuando la preocupación apremia, incluso cuando la mente insiste en proyectar tragedias. Hay un secreto que pocos se atreven a considerar. La preocupación no es señal de mayor preparación, sino de falta de entrega. Después de todo, no es arrogante pensar que se puede predecir o controlar lo que está en manos del Eterno. La pregunta que resuena hoy es: ¿cuánto tiempo piensas dejar que este miedo controle tu vida? No es hora de dejar de negociar con la preocupación, de intentar ser más astuto que ella y finalmente comprenderla como lo que es, una ladrona de paz. La verdadera confianza, como la que experimentó Job,
no surge de escenarios estables, sino de desastres. Es cuando ya no queda nada que perder que el alma finalmente aprende a descansar en aquel que nunca perdió el control. La inquietud continua, este estado de alerta que te bloquea, te impide escuchar la suave voz del Padre que dice: estoy aquí, te libero de este ciclo de ansiedad, te doy una paz que no depende de las circunstancias. La libertad prometida por Dios no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Quizás pienses que es demasiado radical simplemente renunciar a esta carga. Quizás, como Job, te preguntes: ¿por qué yo? ¿Qué hice para merecer semejante tormenta? Pero, ¿y si te dijera que, en realidad, no se trata de merecer, sino de confiar? El drama de Job sirve para desenmascarar la mentira de que Dios está lejos. Por el contrario, la fe que nace en el ojo de la tormenta es la que más revela la cercanía del amor divino. ¿Cuántos te han dicho que confiar es fácil solo para quienes no tienen nada que perder? Pero la Biblia afirma lo contrario. Confiar es para quienes lo han perdido todo y aún así reconocen que aún pueden tener esperanza, porque Dios es más grande que la suma de sus pérdidas. Ahora analiza tu propia historia. ¿Qué miedos acumulas? ¿Qué escenarios destructivos se empeña tu mente en imaginar? ¿Cuánto tiempo permitirás que guíen tus pasos? ¿Qué pasaría si, incluso si todo se derrumbara, tu esperanza permaneciera inquebrantable, no porque cerraras los ojos al sufrimiento, sino porque abrieras tu corazón a una confianza que trasciende toda explicación? Imagina que te quitas un peso de encima, no porque el problema desapareciera, sino porque aceptaste que solo Dios tiene las llaves del futuro. ¿No es hora de empezar a elegir la paz en lugar del control? Y si sientes que nadie entiende lo que es vivir en constante alerta, ten esto en cuenta. Job lo entiende. Y hay un Dios que entra donde nadie más entra. En lo más recóndito de tu preocupación más profunda, en los laberintos donde crees estar solo, Él dice: hoy te libero, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque ya no necesitas que confíen en ellas. Tu paz no depende de garantías humanas, sino del Dios que prometió nunca abandonarte. Si este mensaje te impactó profundamente y sientes que la preocupación te frena, escribe en los comentarios: hoy elijo confiar. Reconoce públicamente que quieres liberarte de este ciclo. Declara tu fe incluso entre lágrimas. No estás solo. Este viaje de liberación comienza ahora, cuando te atreves a dar un paso hacia la paz que solo Dios puede dar. Pero presta atención. Hay un detalle en esta historia que muchos ignoran y que puede ser la clave de tu vida espiritual. No cierres este video todavía, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser el comienzo de una liberación que va más allá de lo que jamás imaginaste. Pedro aún sentía el frío de la mañana cortándole la piel, mientras el fuego en el patio del sumo sacerdote crepitaba, proyectando destellos sobre los rostros ansiosos. Mantenía la distancia, con el corazón acelerado con cada movimiento de los guardias. El olor a miedo se mezclaba con el humo y el sudor. Desde el momento en que la sirvienta lo reconoció, este también estaba con él. Algo en su interior empezó a desmoronarse. Era como si una angustia silenciosa lo recorriera, una creciente y paralizante corriente de preocupación que se transformaba en puro terror. Pedro lo había negado 1, 2, 3 veces, y cada negación era un ladrillo más en el muro que lo separaba del Maestro, hasta que, de repente, los ojos de Jesús se encontraron con los suyos, miradas que denotaban tristeza, pero no condenación. Pedro no pudo soportarlo, y saliendo fuera, lloró amargamente. Lucas 22:62. La escena no era solo un recuerdo, era una herida abierta, una culpa sangrante que bloqueaba cualquier esperanza de reconciliación. La preocupación por el error cometido se convirtió en una prisión invisible. Pedro se encontró atrapado entre las ruinas de lo que él mismo había destruido. ¿Cuántas veces te sientes como él,
¿Con qué frecuencia ese recuerdo amargo, esa palabra dicha impulsivamente, esa decisión que te hirió a ti y a otros, te persigue noche tras noche, bloqueando tu capacidad de creer en la restauración, impidiéndote encontrar paz mental? Quizás, como Pedro, intentas distanciarte, ocultar tus faltas a los demás e incluso a ti mismo. Pero cuanto más te distancias, más crece la culpa, más insoportable se vuelve el peso, más se llenan tus pensamientos de una preocupación que parece interminable, robándote la paz y la alegría. Ahora bien, aquí está la sorpresa. Aunque la mayoría de la gente cree que el tiempo por sí solo cura cualquier herida, lo cierto es que hay dolores que solo la intervención directa del perdón puede disolver. La preocupación por el pasado no desaparece con el paso de los días, permanece bloqueando tu presente e impidiéndote vivir lo que Dios tiene para ti hoy. Quizás ya has intentado convencerte de que has seguido adelante, pero el eco de los errores del pasado regresa en noches de insomnio, en situaciones en las que te sientes inadecuado, en la feroz autocrítica que nadie ve. ¿Te has preguntado alguna vez si la culpa no es, de hecho, una prisión que tú mismo refuerzas desde dentro? ¿No es hora de dejar de huir de la mirada de Jesús y afrontar por fin lo que Él realmente quiere mostrarte? Sí, Pedro abandonó ese patio marcado, pero la historia no terminó en fracaso. Jesús no ignoró su dolor ni lo evitó. Tras la resurrección, en una apacible mañana junto al lago, el maestro buscó a Pedro, lo llamó por su nombre, lo miró con el mismo amor de antes y, con 3 preguntas y 3 afirmaciones de amor, lo restituyó a su lugar como hijo. El perdón no borra el pasado, pero le cambia el peso. El bloqueo que la culpa había creado fue destruido por la presencia viva de Jesús, quien no regresa al pasado para acusar, sino para redimir. Apacienta mis ovejas. Este fue el nuevo llamado que reemplazó cada negación con una confianza renovada. Aquí hay una revelación. La misma gracia está disponible ahora. Lo que te paraliza no es solo lo que hiciste, sino la mentira de que el error es irreparable, que no mereces paz, que estás condenado a vivir bloqueado por el peso de viejas preocupaciones. Pero Dios te dice hoy que es experto en liberar corazones aprisionados, en derribar muros de vergüenza y reemplazar la inquietud con descanso. Preocuparte por el pasado solo tiene poder hasta el momento en que entregas tu dolor a aquel que ya cargó con toda la culpa en la cruz. Quizás estés escuchando este mensaje sintiéndote indigno, con miedo de no ser aceptado, como si la paz estuviera reservada solo para quienes no se equivocan. Pero esto es una ilusión. A lo largo de la Biblia, vemos hombres y mujeres que tropezaron, que cayeron, pero que fueron restaurados y utilizados para cambiar generaciones. El secreto no está en ocultar ni negar la culpa, sino en exponerla a la luz de la misericordia de Dios, permitiéndole transformar la carga en un testimonio de libertad. ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué guardas tantos secretos, tanto dolor antiguo, tantos "y si" que te paralizan por dentro? ¿Es la preocupación excesiva solo falta de fe? ¿O hay algo más profundo, algo que necesita ser desarraigado? La creencia de que ya no eres amado, de que Jesús se ha distanciado. La mirada de Jesús hacia Pedro no era de desprecio, sino de un amor profundo, capaz de superar cualquier barrera, cualquier bloqueo construido por la preocupación por el propio fracaso. Ha llegado el momento de confrontar esas voces que te dicen que no hay salida. ¿Qué tal si hoy haces las cosas de manera diferente? ¿Qué tal si, como Pedro, te permites llorar, sí, pero llorar ante un Dios que está dispuesto no a acusarte, sino a abrazarte, levantarte y liberarte para vivir una nueva etapa? Si este mensaje toca una herida secreta en tu corazón, da un paso de valentía y fe. Escribe en los comentarios: elijo empezar de nuevo.
como una declaración visible de que aceptas la restauración que solo Dios puede dar. No subestimes el poder de una confesión, de un paso de fe. Hay un movimiento espiritual cuando declaras públicamente que no te quedarás estancado en el mismo lugar. Y si pensabas que esta historia solo se trataría de Pedro, prepárate. Hay un aspecto oculto en la restauración que casi nadie nota y podría ser el punto de inflexión en tu historia hoy, algo que sacudirá todo lo que creías sobre la culpa y la verdadera fuente de la paz. Saulo de Tarso no durmió aquella noche. Su corazón latía con fuerza, inquieto, dividido entre el recuerdo de las prisiones que ejecutó, los gritos ahogados de las mujeres arrastradas por el cabello, los ojos llenos de miedo de los hombres que, en nombre de una justicia distorsionada, entregó a la muerte. Incluso envuelto en silencio, escuchó en su interior ecos que lo atormentaban. ¿Quién eres tú para hablar de misericordia? No mereces andar entre quienes se llaman hermanos. La preocupación de Pablo por su pasado lo acorralaba, bloqueando el camino hacia la paz interior. Cada vez que apoyaba la cabeza en la piedra donde descansaba, el peso de sus decisiones lo aplastaba. Las imágenes de lo que había sido le impedían vislumbrar un futuro de libertad. No era solo culpa, era autocastigo, era el hábito de flagelarse mentalmente, un círculo vicioso y cruel que lo mantuvo prisionero incluso después de su encuentro con la luz de Cristo en el camino a Damasco. El propio apóstol relataría con palabras intensas lo indigno que se sentía de ser llamado al ministerio. Se repetía a sí mismo: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. No intentó suavizar el pasado ni buscar justificación para lo que había hecho. Pablo enfrentó de frente la monstruosidad de los errores que cargaba en su biografía. Perseguidor, cómplice de muertes, verdugo de aquellos a quienes ahora llamaba hermanos. Sin embargo, el mensaje que Dios susurró a su espíritu fue totalmente diferente del rugido acusatorio de su mente. Dios no lo veía a través del filtro de la culpa pasada. Lo que impedía a Pablo seguir adelante ya no era la mirada de los demás, sino el peso de su propia autocrítica, su martillo interior. ¿Cuántas veces te has sentido como Pablo, paralizado por viejos remordimientos? ¿Cuántas noches has dado vueltas en la cama, atormentado por recuerdos de lo que no debiste haber hecho, o por decisiones que rompieron corazones, incluido el tuyo? La preocupación constante, alimentada por un autocastigo interminable, tiende a bloquear los sueños, los afectos, incluso la capacidad de escuchar la voz de Dios que dice: ya te he liberado, ¿por qué insistes en seguir preso? Aquí es donde el camino de Pablo se convierte en un espejo inquietante para muchos de quienes me observan. No ignoró las consecuencias de lo que causó, sino que decidió renunciar al autocastigo indefinido y permitió que la gracia de Cristo trajera verdadera liberación a su alma. No fue un proceso inmediato, fue una decisión diaria de abandonar la condenación interior y elegir vivir en paz, incluso usando su vergonzoso pasado como instrumento de compasión y autoridad espiritual. Lo que nadie revela es que el autocastigo, esta prisión invisible, es a menudo la trampa más cruel, ya que parece casi un acto de autojustificación, pero en realidad solo perpetúa el sufrimiento y bloquea el flujo del perdón de Dios. ¿Crees, como tantos, que mereces sentir dolor para pagar por lo que hiciste? ¿O estás dispuesto a aceptar que este no es el deseo de Dios que te dice hoy: hijo mío, ¿por qué esta preocupación te bloquea tanto? Yo no te juzgo como el mundo, te libero y te doy paz. Lo impactante de este mensaje es que, aun sabiéndolo todo, Dios eligió a Pablo para ser uno de los más grandes apóstoles. Imagina el escándalo, el mayor perseguidor convertido en el mayor mensajero de la buena nueva.
¿Por qué Dios hace esto? Porque su perdón no tiene límites a lo que tu mente imponga. No importa cuánto insista el pasado en condenarte. Cuando eres alcanzado por la gracia, las cadenas del autocastigo deben romperse. Pablo, en lugar de huir o intentar compensar sus errores con méritos humanos, reconoció que la liberación y la verdadera paz solo se pueden experimentar al rendirse al perdón ofrecido por Jesús. Aquí está la clave. No importa cuán profundo sea el resentimiento dentro de ti, no importa la magnitud del daño dejado por el ayer, el acto más espiritual y liberador es aceptar que Dios ya te ha perdonado y que hoy Él quiere verte libre de esta prisión mental. En la vida cotidiana, la preocupación tiene este poder dañino. Crea una interminable película de autosabotaje, donde el protagonista siempre es juzgado, condenado, nunca absuelto. La paz interior nunca florece en el terreno del autocastigo. Muchos, quizás tú, creen que necesitan pagar, sufrir, revivir y torturarse por todo lo que han hecho antes de merecer algún alivio. Pero la verdad es que el único que puede liberarte de esta prisión es quien ya ha pagado el precio. ¿Por qué seguir alimentando este bloqueo de miedo, acusación y recuerdos angustiosos? Dios te dice en este momento que no hay nada más necesario que abrir tu corazón y aceptar este regalo, la liberación del peso del pasado. Ahora detente y reflexiona. ¿Qué te ha impedido perdonarte, aún sabiendo que Dios ya te ha perdonado? ¿Qué crees que te diría Jesús mirándote a los ojos, consciente de cada una de esas heridas internas que insistes en tocar? No es hora de soltar esta carga y recibir verdaderamente la paz que Él prometió. No se trata de olvidar, sino de permitir que el perdón de Dios sea más grande que cualquier preocupación que te bloquee, que la paz mental sea más grande que el dolor del recuerdo. El acto de fe más audaz puede ser simplemente aceptar: soy libre, porque Él me hizo libre. Y para muchos esta es la batalla más difícil. En este escenario, te invito a dar un paso valiente. Escribe en los comentarios como un acto profético: elijo perdonarme y vivir en la paz que Dios me ofrece. Publica tu declaración de fe sin temor al juicio humano. Además, usa tu me gusta y comparte este video como herramientas para difundir este mensaje de liberación. Quizás tu simple gesto responda a las súplicas silenciosas de alguien que también se siente paralizado por las preocupaciones y el autocastigo. Más que números, cada interacción es una semilla de esperanza sembrada en un campo de angustia. Pero no creas que todo ha terminado. Lo que revela la experiencia de Pablo va mucho más allá del sentido común sobre la culpa y la redención. Hay un secreto poco convencional escondido en este llamado. Dios no solo te libera, sino que usa tu pasado como puente para sanar a otros. ¿Y si el bloqueo que experimentas hoy es en realidad la clave para tu misión más poderosa? Prepárate, porque lo que se revelará a continuación podría transformar radicalmente tu perspectiva sobre la liberación personal. El olor a polvo impregnaba el campamento, donde el calor del desierto no era nada comparado con el peso que oprimía los corazones de los israelitas. El pueblo, ansioso e inquieto, siempre se despertaba temprano para recoger el maná que aparecía milagrosamente en la arena. Pero a pesar de la provisión diaria, la preocupación los abrumaba. Había un frenesí silencioso, un miedo susurrando en sus ojos. ¿Y si no hay nada mañana? ¿Y si Dios no vuelve a aparecer? Algunos, consumidos por la ansiedad, intentaron guardar el maná para el día siguiente, desobedeciendo el mandato divino. Intentaron controlar lo impredecible, aferrándose a cualquier migaja de seguridad. Pero la comida, acumulada por la preocupación, se pudrió y se infestó de gusanos, volviéndose inservible. Era como si el miedo mismo contaminara el sustento, demostrando que cuando dejamos que la ansiedad dicte nuestras acciones, incluso la provisión se convierte en una fuente de tormento.
¿Alguna vez has sentido como si el futuro amenazara con robarte la paz del presente? La ansiedad por el mañana puede paralizarte, creando una barrera invisible e impenetrable entre tú y la respuesta que Dios quiere darte. ¿Cuántas noches has pasado despierto, con la mente ocupada en preocupaciones sobre lo que podría suceder? Quizás sientes la necesidad de anticipar y controlar cada paso, como si solo así pudieras evitar el sufrimiento. Pero la palabra registrada en Mateo es clara y contundente, así que no se preocupen por el mañana, porque el mañana se preocupará por sí mismo. Cada día tiene sus propios problemas. Jesús no solo reconoce la existencia del mal, las luchas y el dolor cotidianos, sino que nos invita valientemente a vivir el presente, como un don de paz que desafía toda ansiedad. Hay una promesa implícita en este orden divino. El mañana pertenece a Dios, no a tu preocupación. Cuando observamos el desierto y al pueblo de Israel, encontramos un reflejo perturbador de nuestra propia alma, la tendencia a acumular, a aferrarnos, a intentar asegurar con nuestras propias manos una seguridad que solo se puede recibir, jamás conquistar. No es tu deseo de controlarlo todo, de planificar obsesivamente cada detalle, precisamente lo que bloquea la paz que Dios quiere darte hoy. Quizás estás tan ocupado preocupándote por lo que te podría faltar mañana que no puedes ver lo suficiente de Dios hoy. El ciclo de la ansiedad se retroalimenta. Cuanto más intentas acumular certezas, más se debilita tu fuerza. Y entonces surge la frustración, la sensación de que nada te satisface, de que la vida nunca será suficiente. Respira hondo y permítete reflexionar. ¿Es la raíz de esta inquietud realmente la responsabilidad y el celo? ¿O es un miedo disfrazado de prudencia? Lo que Jesús propone es radical: renunciar a intentar controlar el tiempo y confiar en el fluir diario de la provisión divina. El Espíritu habla en silencio. Deja ir el mañana. Recibe paz para hoy. Vivir un día a la vez es un acto de valentía, un paso de fe que derriba el velo de la ansiedad y permite que el poder sobrenatural de Dios se manifieste en lo cotidiano. El pueblo de Israel aprendió, con lágrimas y amargas lecciones, que la ansiedad por el futuro no aumenta la provisión, solo vacía el corazón. ¿Estás dispuesto a dejar atrás esta adicción moderna a anticipar tragedias, predecir escasez, intentar manipular los resultados y, en cambio, descansar en la fidelidad de aquel que prometió estar presente en cada nuevo amanecer? Quizás nadie te lo haya dicho nunca, pero la preocupación es una forma de idolatría. Antepones el control a la confianza, la duda a la dependencia. Es duro oírlo, pero es liberador reconocer que tu mayor enemigo puede ser el hábito de intentar anticipar lo que solo Dios puede revelar en su tiempo perfecto. Y este es el secreto que pocos comprenden. La paz no está donde crees encontrarla, en la seguridad de lo planeado, sino precisamente en la entrega, en confiar sin reservas, en vivir con las manos abiertas para recibir lo que Dios pone en tu vida cada mañana. Esta paz no es la ausencia de desafíos, es la presencia restauradora de aquel que nunca falla. Ahora, mira en tu interior. ¿Cuántas veces la ansiedad te ha robado el sueño, la alegría, la satisfacción? ¿Cuántas veces has estado tan concentrado en intentar evitar futuros fracasos que no has notado la victoria de estar vivo, de haberte sostenido hasta hoy? ¿No es hora de darte cuenta de que la preocupación está bloqueando tu paz, tu crecimiento, tu libertad? Quizás necesites escuchar como un susurro desde arriba: yo cuido de ti, deja ir lo que te agota, deja el mañana en mis manos. Mi cuidado es fiel, mi provisión es segura. Si este mensaje te conmovió de alguna manera, haz un acto público de fe y escribe en los comentarios: hoy elijo confiar.
Decláralo sobre tus miedos, tus dudas, el mañana que te atemoriza. Tu entrega puede ser la llave que desate el flujo de la paz divina en tu vida, el comienzo de una nueva mentalidad donde la ansiedad ya no dicte el ritmo de tu existencia. Y si te dijera que muchos creen que planificar demasiado es señal de responsabilidad, pero en realidad puede ser simplemente un síntoma de un alma ávida de seguridad, hay algo aún más profundo por revelar sobre el bloqueo emocional que impide el flujo de la paz. Lo que sigue puede transformar no solo tu forma de lidiar con la ansiedad, sino también tu propia percepción del valor y el propósito. En el calor matutino, la plaza bullía de voces y miradas penetrantes, como si el mismo suelo estuviera impregnado de juicio. Los soldados empujaron a una mujer hacia adelante. Su cabello despeinado ocultaba parte de su rostro, pero no las lágrimas que corrían por sus mejillas, mezcladas con el polvo. Ella tropezó, cayó de rodillas ante Jesús y un silencio tenso llenó el aire. El peso del error, la vergüenza de ser expuesta, el miedo aterrador de no ser aceptada, todo se mezclaba en un nudo asfixiante. Las piedras en las manos de los acusadores no son solo armas, sino símbolos del juicio implacable que lanzan esas miradas. Lo que duele no es solo el riesgo de la condena física, sino el bloqueo interior, la herida de ser visto como un error irreparable ante todos. ¿Cuántas veces la preocupación por no ser suficiente, por no ser aceptado, te ha arrastrado a un frío suelo de culpa? ¿Cuántas veces el miedo a la mirada ajena te ha paralizado el corazón, haciéndote sentir que nunca te liberarás del pasado? Esa mujer, ante Jesús, estaba sumida en una tormenta emocional, vergüenza, rechazo, soledad, un sentimiento paralizante, un ciclo de preocupación que crea muros invisibles alrededor del alma. Jesús rompe el silencio. Se agacha, aspira el polvo, y su presencia es como una suave brisa que desafía la atmósfera pesada del lugar. Dios mismo, allí, ante el escándalo, no reacciona con condenación, sino con compasión. En medio de los clamores de justicia y las manos ansiosas por arrojar piedras, Jesús alza la vista y dice: «El que esté sin pecado, que tire la primera piedra contra ella». Uno tras otro, los acusadores dejan caer sus armas, dejando el peso del juicio en el suelo. Cada piedra que cae al suelo evoca la liberación de una preocupación paralizante. El bloqueo emocional de la vergüenza comienza a desmoronarse. Cuando la mujer alza la vista, Jesús está allí, no como un acusador más, sino como el único capaz de ofrecer liberación y paz. «Yo tampoco te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más». Juan 8:11. Estas palabras son la llave que abre la prisión de la vergüenza. Ya no hay condenación, hay una invitación a la libertad. El miedo a no ser aceptado se disuelve en la aceptación radical de Cristo que te llama por tu nombre. ¿Has notado alguna vez cómo preocuparte por el juicio de los demás puede bloquearte más que cualquier error? A menudo, la vergüenza se convierte en una cadena que impide que el alma se eleve. La preocupación por la imagen, por los fracasos, por el pasado expuesto, todo esto crea muros invisibles que te aprisionan. ¿Cuántas veces has dejado de intentarlo, de pedir ayuda, de ser auténtico, simplemente para evitar el riesgo de ser rechazado? Esta preocupación se alimenta del miedo a no ser aceptado, de la aprensión de no ser suficiente a los ojos de los demás. La ansiedad crece y la paz parece lejana, como si siempre estuviera fuera de tu alcance. Pero, ¿y si el bloqueo no está en el error en sí, sino en la creencia de que nadie puede aceptarte de verdad? ¿Y si el verdadero obstáculo es el miedo a confiar en que Dios puede restaurarte, incluso si todo el mundo está dispuesto a tirarte piedras? Esa mañana, Cristo no solo defendió a una mujer avergonzada, redefinió el significado de la aceptación. La vergüenza que bloqueaba la esperanza fue expulsada por una palabra de gracia. Esto es lo que hoy te susurra al corazón.
No importa cuán pesada sea tu preocupación, cuánto te paralice el miedo al juicio ajeno. Su compasión es mayor que cualquier condenación humana. Aquí es donde cada piedra que te lanzan pierde su poder de herir. Aquí es donde la ansiedad de no ser aceptado da paso a la liberación que solo el Señor puede conceder. La paz no nace de la perfección, sino de la certeza de que ante Dios no te define tu peor momento, sino el amor que Él te tiene. La inquietud, el peso de la preocupación, el bloqueo de la vergüenza, todo esto puede disolverse cuando te entregas a la compasión de Jesús. Quizás hoy te frenan viejas culpas, recuerdos dolorosos o simplemente la ansiedad de ser expuesto en tus debilidades. Quizás has interiorizado la mirada de los demás, permitiendo que la crítica o el rechazo moldeen tu identidad. Pero hay una verdad crucial aquí. ¿Quién puede condenarte cuando Dios mismo decide liberarte? ¿Quién puede apartarte de tu destino si Cristo ya ha declarado que ya no eres prisionero del pasado? La verdadera liberación no ocurre cuando todos los problemas externos desaparecen, sino cuando el corazón experimenta el alivio de ser aceptado por Dios precisamente en el punto de tu mayor preocupación. Jesús no te pregunta por tus errores antes de liberarte, te mira a los ojos y te ofrece paz, incluso cuando todo a tu alrededor solo te ofrece piedras. La ansiedad de no ser aceptado es una prisión invisible, pero la voz de Cristo derriba esos barrotes. El secreto está en dejar de creer que necesitas ser apto para recibir el amor de Dios. El bloqueo de la vergüenza se deshace en la presencia de aquel que lo sabe todo sobre ti, y aún así te acoge, te sana y te restaura. No es la ausencia de defectos lo que te permite recibir paz, sino la decisión de confiar en aquel que ve más allá de tus preocupaciones. Por eso, hoy puedes levantarte del suelo, dejar atrás las piedras y experimentar el alivio de ser visto, conocido y profundamente amado. No es la mirada del mundo la que define tu historia, sino la mirada de Jesús, lleno de gracia. Ahora, como acto de fe, te invito a dar un paso audaz. Si deseas liberarte de la vergüenza y experimentar la liberación que Jesús ofrece, declara en los comentarios: ya no acepto el peso de la condenación sobre mí. Haz de esto una confesión pública, demostrando que ya no permitirás que la preocupación por lo que piensen los demás te impida acceder al futuro que Dios ha preparado. Es imposible salir ileso de una experiencia así. Cuando la compasión de Dios llena la habitación, todo cambia. Pero no pienses que este es el giro final. Hay una dimensión de paz aún más profunda, y lo que está a punto de revelarse puede transformar tu autoimagen para siempre. Presta atención, porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que creías imposible. Pedro sintió que la noche le envolvía el corazón. El olor húmedo de las brasas y el murmullo de la multitud se mezclaban con el frío que le recorría la espalda. Un frío de miedo, de fracaso y sobre todo de esa persistente preocupación que le quemaba la mente. ¿Y si todo hubiera terminado allí? Era como si cada error resonara en la eternidad cada vez que miraba atrás, seguro de que podría haber hecho las cosas de otra manera. Tras años caminando con Jesús, viendo milagros, escuchando promesas de un reino más grande, 3 rápidas preguntas bastaron para quebrar su convicción como un cristal. ¿Eres tú también uno de ellos?, le preguntaron al pescador marcado por el viento y las aguas. Los ojos de Pedro buscaron una salida y las palabras brotaron ante su conciencia: no conozco a este hombre. La preocupación de ser reconocido, de ser rechazado, de sufrir, lo bloqueaba por completo, paralizando su fe, sepultando su coraje bajo una avalancha de incertidumbres. Esa noche, mientras el gallo cantaba, Pedro sintió el dolor que atraviesa el corazón de quien ya no cree en su salvación. ¿Has estado alguna vez en esa situación? ¿Te has encontrado atrapado entre el remordimiento y el miedo,
reviviendo escenas donde la preocupación aniquiló cualquier posibilidad de paz, convenciéndote de que no hay vuelta atrás. ¿Cuántas veces has tropezado, caído, y la culpa te ha susurrado que Dios ya no te miraría de la misma manera? Las primeras horas de la mañana transcurrieron lentamente. La visión del rostro de Jesús en la mirada de Pedro, no de condenación, sino de amor mezclado con tristeza, dejó una cicatriz invisible. Pedro, el mismo que había visto al Maestro caminar sobre las aguas, ahora se hundía en un mar tempestuoso en su interior. Pero es aquí, en la dimensión del fracaso humano, donde la palabra de Dios revela su poder liberador. En Lucas 22:32, escuchamos a Jesús declarar: «Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca». La promesa de Jesús no era proteger a Pedro del error, sino asegurar que su fe, aunque vacilara, no se quebrara para siempre. La preocupación de Pedro era tan profunda como la tuya: el miedo al fracaso, la ansiedad de no ser suficiente, el terror al rechazo. Esta angustia no le es ajena a Dios. Él conoce el dolor silencioso que te atormenta en las madrugadas, la desesperación de quienes se sienten incapaces, de que todo se derrumbe en cualquier momento y sus vidas no tengan salvación. ¿Cuántas veces has pensado: ¿acaso Jesús todavía se preocupa por mí después de todo esto? ¿Cuántas veces has sentido que tu preocupación te frena, te aísla y bloquea toda esperanza de cambio? La belleza radical del mensaje de Jesús radica en que Él no solo ve tu error, sino que intercede por ti justo ahí, en el epicentro de tu fracaso. Si crees que la preocupación y la culpa te definen, es hora de cuestionar esa idea. No es tu desempeño ni tu historial de caídas lo que define lo que Dios puede hacer. Jesús eligió a Pedro a pesar de su temperamento impulsivo, a pesar de su historial de dudas, a pesar del colapso de esa noche. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la verdadera liberación no proviene de la fuerza de voluntad humana, sino de un encuentro con la gracia que sostiene incluso a las almas más agotadas. Presta atención. Jesús no te rechaza porque hayas fracasado. Se acerca, intercede y prepara un nuevo comienzo. Inmediatamente después de la resurrección, Cristo mismo va al encuentro de Pedro junto al lago, no para reprenderlo, sino para restaurarlo. Le sirve pan y pescado, una invitación silenciosa a la comunión perdida, y le hace la pregunta que reabre todas las heridas: ¿me amas? Allí, ante el Maestro, Pedro descubre que la preocupación no es una sentencia definitiva. Descubre que puede liberarse del bloqueo que el miedo ha creado. Jesús no menciona su caída para humillarlo, sino para sanar y devolverle el sentido. Es entonces cuando la paz invade, no porque nunca cometas errores, sino porque es posible empezar de nuevo cada vez que el corazón está dispuesto a escuchar la voz del Salvador. Quizás te preguntes: ¿acaso mi ansiedad, mi miedo a volver a equivocarme, mi preocupación constante me hacen indigno de la paz que Jesús promete? ¿Qué pasaría si te dijera que Cristo mismo eligió transformar tu mayor fracaso en una plataforma para construir algo completamente nuevo? Y si tu preocupación, lejos de ser un obstáculo insuperable, es el lugar donde Dios quiere revelar su perdón y poder restaurador. Respira hondo ahora, mira en tu interior. ¿Te das cuenta de cuántas veces has dejado que el miedo al fracaso, la expectativa del fracaso, te roben la alegría, te impidan tomar decisiones, apaguen tus sueños? Algunos dicen que debemos ser fuertes todo el tiempo, pero Jesús nunca exigió perfección, solo un corazón sincero, dispuesto a confiar. La liberación que Jesús ofrece no es la promesa de una vida sin desafíos, sino la certeza de que no estás solo, incluso cuando tropiezas. En tu punto más bajo, Él permanece a tu lado, listo para levantarte, renovar tu fe y susurrar: te libero de las ataduras de la preocupación, te guío a la paz, incluso en la tormenta. No hay bloqueo que pueda resistir el toque de la gracia, ninguna falla irreparable para quienes deciden caminar de nuevo con Jesús.
Y esta es la verdad que casi nadie te dice. Tu preocupación puede ser la tierra donde la misericordia brote un nuevo comienzo. No huyas de ella. Tráela a la presencia del Salvador y permite que la paz, no la paz que el mundo entiende, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento, more en ti. Ahora te invito, si el miedo a equivocarte te ha paralizado, si la preocupación por fracasar te ha bloqueado por dentro, escribe tu declaración en los comentarios. Elijo empezar de nuevo con Jesús. Decláralo como un acto de fe, una petición pública para que la gracia del Señor te alcance y su paz reemplace toda culpa. Esta no es solo la historia de un apóstol, es tu historia, es tu invitación, porque lo que viene después, cuando menos lo esperas, puede ponerlo todo patas arriba. Y hay algo aún más profundo en el siguiente capítulo de tu camino, algo que puede desafiar incluso la forma en que ves tus preocupaciones y la vida misma. El paralítico yace al borde del estanque de Betesda, con la mirada fija en la superficie del agua que, de vez en cuando, se agita misteriosamente. A su alrededor, murmullos de esperanza y desesperación se mezclan con el sonido de las hojas secas bajo los pies de quienes se acurrucan allí. Pero para él, el tiempo parece congelado. 38 años atrapado en el suelo, viendo cómo otros sanan mientras su propia vida permanece bloqueada por una preocupación corrosiva. La certeza repetida de que nunca será visto, de que el movimiento de la gracia no lo alcanzará. Cada intento frustrado de arrastrarse hasta el borde cuando las aguas se mueven profundiza un ciclo de autosabotaje. Una voz interior que susurra: ¿para qué intentarlo si siempre te quedas atrás? ¿Para qué llevar esperanza si se aplasta constantemente? No es solo el cuerpo el que está paralizado, es la mente, es la emoción, es la sensación de que la preocupación diaria se ha convertido en una prisión invisible, más dura que cualquier cadena. Jesús aparece en medio de la multitud. Su mirada se fija en ese hombre olvidado por la sociedad, ignorado por tantos y olvidado incluso por él mismo. La pregunta de Jesús no es trivial, no busca información. ¿Quieres curarte? No cuestiona el cuerpo, sino el corazón. El paralítico, sin embargo, responde revelando la raíz de su ansiedad. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se agita. Mientras intento, otro baja antes que yo. No solo hay enfermedad física, está el peso de la exclusión, del autodesprecio, de la creencia paralizante de que el favor de Dios es escaso y siempre reservado para los demás. El verdadero bloqueo no está en la inactividad, sino en el muro invisible de preocupaciones acumuladas durante casi 4 décadas, que lo convencieron de que no es digno de ser visto, llamado, liberado. Mientras se justifica, atrapado en sus propias ataduras, Jesús no discute, no debate, no analiza el pasado. Simplemente pronuncia una palabra que rompe con toda la lógica del miedo. Levántate, toma tu camilla y anda. Juan 5:8. Es una orden directa al alma, incluso antes de dirigirse al cuerpo. Un llamado a romper el ciclo de la autoacusación, a alcanzar una libertad posible solo porque viene de arriba, no del esfuerzo humano. En un instante, lo que parecía imposible sucede. La tierra fría ya no es una prisión. La carga de 38 años se disuelve en obediencia a la voz liberadora. El milagro, sin embargo, no es meramente físico. La mayor señal es ver la preocupación disuelta por la paz de quien finalmente comprende. No es necesario esperar el movimiento de las aguas para recibir la atención del cielo. Basta creer en la palabra viva que atraviesa a la multitud y toca el corazón bloqueado por la preocupación. Sientes que tu vida se ha estancado, que todo a tu alrededor se mueve, pero tú sigues estancado, bloqueado por el miedo a volver a intentarlo y fracasar. Quizás has creído demasiado tiempo que tu sanación es imposible, que la paz de Dios no es para ti,
que esta preocupación crónica es el precio que pagas por no ser suficiente. Pero, ¿y si te dijera que estás a una decisión de dejar que Jesús rompa este ciclo? ¿Y si el verdadero bloqueo no estuviera en los demás ni en las circunstancias, sino en los muros invisibles que tú mismo has construido alrededor de tu corazón? ¿No es curioso cómo el autocastigo se disfraza de humildad y en el fondo solo te aleja del toque liberador de Cristo? ¿Cuántas veces, como aquel paralítico, has justificado tu estancamiento diciendo, no tengo a nadie, cuando, en realidad, Dios mismo está a tu lado, listo para retarte a levantarte? Este texto no es un simple recordatorio histórico, es un llamado a la acción para hoy. Dios te dice hoy, tu parálisis emocional, los bloqueos que te impiden avanzar, no provienen de un destino cruel, sino de preocupaciones alimentadas año tras año, que pueden deshacerse con el sonido de una sola palabra de Jesús. La paz no es la ausencia de movimiento a tu alrededor, es la presencia de confianza en el centro de tu ser. Puedes pasar años culpando a las personas, a los sistemas, a la falta de oportunidades, pero la liberación solo llega cuando decides escuchar la voz que te llama por tu nombre y te ordena, levántate de la preocupación, toma tu historia y camina en libertad. No permitas que el hábito del autocastigo, la comparación constante o el miedo a intentarlo obstaculicen tus posibilidades. El cielo no espera tu desempeño, solo tu disposición a responder a la gracia. Piénsalo, ¿cuántos de nosotros permanecemos bloqueados no solo por traumas pasados, sino por este ciclo de preocupación que alimenta una autoimagen de incompetencia? Muchos repiten, cuando a los demás les pasa algo bueno, me alegro por ellos, pero a mí nunca me pasa, como si fuéramos invisibles a los ojos de Dios. Esta creencia es una prisión que necesita romperse. ¿Qué pasaría si te atrevieras hoy a aceptar la palabra que Jesús te dice? Y si la paz que tanto anhelas no dependiera de un cambio a tu alrededor, sino de una entrega interior. ¿No es hora de dejar la resignación y caminar hacia el propósito que Dios tiene para ti? Es hora de dejar que el bloqueo emocional se rompa con el poder que viene de arriba. Si este mensaje te impacta, escribe en los comentarios, hoy decido levantarme. Declara públicamente que ya no aceptas vivir atrapado por la preocupación que te impide experimentar la verdadera paz. Y si sientes un peso en el corazón, déjate conmover por esta invitación. Comparte este video como un acto de fe, sin saber quién más lo necesita, pero creyendo que puede ser un canal de liberación para otros. Dale me gusta para que el alcance del mensaje se multiplique como un gesto de evangelización. No subestimes el poder de compartir. Puede ser la diferencia entre que alguien permanezca bloqueado o reciba una palabra de vida. Quizás te sientas tentado a pensar que tu historia es diferente, que nadie comprende el peso de tus noches de insomnio, la ansiedad que te paraliza hasta el punto de hacerte creer que el mundo sigue adelante mientras tú te quedas atrás. Pero te pregunto, ¿es este bloqueo realmente cuestión de suerte o es el resultado de años alimentando la preocupación sin darte cuenta de que la invitación a la paz nunca te ha abandonado? Lo que sigue es aún más impactante para quienes creen que el tiempo cura todas las heridas, porque hay traumas que solo se disuelven cuando enfrentas la verdad del Evangelio de frente, aceptando que la paz no es el resultado de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios que te invita a liberarte de las ataduras que tú mismo has aceptado durante tanto tiempo. Aunque todo a tu alrededor diga que es imposible, que tu vida no tendrá movimiento, una sola palabra de Cristo es capaz de cambiar tu rumbo para siempre. Pero debes saber esto. Hay algo aún más profundo por revelar sobre cómo se puede superar la preocupación,
Y lo que oirás, si continúas, puede ser exactamente lo que necesitabas para experimentar una paz sobrenatural y una verdadera liberación interior. El olor a cerdo lo impregnaba todo a su alrededor. Con los pies heridos por la tierra endurecida, la ropa rasgada, adherida a su delgado cuerpo, los ojos hundidos mirando un horizonte de vergüenza. El hambre ya no era solo la ausencia de comida, sino una herida abierta de rechazo y anhelo. Repasa mentalmente una y otra vez todas las decisiones que lo trajeron a esa tierra lejana. La petición de dinero a su padre, la búsqueda ansiosa de llenar un vacío que nunca admitió, las fiestas, los amigos que desaparecieron cuando más los necesitaba. Su alma parece tan sucia como sus manos y cada latido susurra: no mereces volver, no eres digno de perdón. Ya no hay lugar para ti en la casa de quien una vez te llamó hijo. Pero algo diferente late en medio de la desesperación. Una inquietud, una llamada sutil, casi inaudible. Es como si una voz dijera: ¿por qué esta preocupación te bloquea tanto? ¿Por qué tu miedo a no ser aceptado se ha convertido en una prisión? Duda, sintiendo el bloqueo de la vergüenza tan sólido como los barrotes de una prisión, pero también percibe un nuevo deseo, el anhelo de libertad, de un descanso que solo pudo encontrar en los brazos de su padre. La lucha interna se intensifica. ¿Aún existe el amor del padre por alguien que lo ha malgastado todo? Resuenan los ecos de las duras palabras de los demás. No vales nada, estás acabado, nadie te espera. Y sin embargo, este joven se levanta, un paso, luego otro, arrastrando consigo la culpa, la preocupación, la sensación de indignidad y de estar bloqueado por su propia historia. El camino de regreso es doloroso, cada recuerdo una piedra sobre sus hombros, cada paso una confrontación con el miedo al rechazo. A lo lejos, la casa se presenta como un sueño imposible. Decide, solo hablará lo esencial. Pedirá ser tratado como uno más de los sirvientes, sin derecho a nada más que migajas, porque sus decisiones parecen haber destruido cualquier posibilidad de recuperación. Pero la escena que le espera es impensable. Antes de que pueda cruzar la puerta, su padre lo ve de lejos y corre. Corre sin reservas, desafiando el desprecio de sus vecinos, cruzando el campo con lágrimas corriendo por su rostro, envejecido por tanta espera. No hay preguntas, ni exigencias, ni lista de acusaciones, ni recuerdos de fracaso. Hay un abrazo que rompe la barrera de la vergüenza, besos que limpian todo miedo, ropa nueva, sandalias y un anillo, símbolos de la dignidad restaurada. Este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido encontrado. Lucas 15:24. En ese momento, toda preocupación es desarmada por el amor. No fue el pasado del hijo lo que definió su valor, ni sus errores los que decretaron su identidad, sino la mirada del padre que declara: aquí hay alguien a quien se ama simplemente porque existe, porque pertenece, y no hay nada que el hijo pueda hacer para aumentar o disminuir ese amor. La barrera de la preocupación, esa prisión hecha de miedo, autodesprecio y dudas sobre la valía, se derrumba ante la verdad más poderosa. Si el Padre te recibe, ¿quién puede negarte la entrada? ¿Cuántas veces te has sentido exactamente así, atrapado por la sensación de ser indigno, paralizado por el miedo a no ser aceptado, bloqueado por voces que dicen que has ido demasiado lejos? ¿El amor de Dios realmente depende de tu desempeño? ¿O has sido prisionero de una mentira que solo te distancia de la verdadera libertad? La restauración del Hijo Pródigo es más que una historia. Es una respuesta viva de que hoy la promesa es de liberación, de paz, de un regreso sin humillación. Es como si Dios susurrara ahora: ¿por qué esta preocupación todavía te detiene? Estoy aquí, listo para liberarte y darte paz. El desafío es para ti. ¿Cuánto tiempo dejarás que el peso del pasado, de la culpa, te mantenga alejado de la casa del Padre?
¿Has pensado en cuánto tiempo, alegría y paz has perdido aferrándote a esta cadena? El Hijo no necesitó pasar por ningún ritual de purificación, ni pagar un precio, ni demostrar grandeza. Solo necesitó dar el primer paso, superando la preocupación que lo bloqueaba para ser acogido como siempre deseó. No se trata de religiosidad, no se trata de merecer, se trata de identificarse. Eres un hijo, perteneces, eres amado. No dejes que la ansiedad por tus fracasos sea el muro que te separa del abrazo que puede transformarte para siempre. ¿Qué tal si hoy, en este preciso instante, sueltas esa carga y decides regresar? El Padre ya corre a tu encuentro. Siente esto en lo más profundo de tu ser. No es tu preocupación, ni tu dolor, ni lo que digan de ti lo que define tu historia, sino la palabra viva de quien te llama a la libertad y la paz. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. No pierdas ni un segundo más dudando si este amor es para ti. Ahora, comenta, quiero experimentar este abrazo del Padre. Registra tu decisión de liberarte de cualquier preocupación que intente bloquearte. Declara públicamente este anhelo de ser libre y recibe la paz que solo Dios puede dar. ¿Sabes? Hay algo en esta parábola que muchos ignoran. No fue el Hijo quien sorprendió, fue el Padre. Y quizás lo que realmente cambie tu vida no sea lo que planeas hacer para ser aceptado, sino permitir que Dios te sorprenda con un amor tan desmesurado que ninguna preocupación, vergüenza ni bloqueo podrá resistirlo. ¿Y si te dijera que hay una clave secreta en esta historia, una clave que puede abrir todas las cárceles emocionales que llevas? Prepárate, porque la revelación que sigue puede transformar por completo tu perspectiva sobre la dignidad, el perdón y la nueva vida. Ante el estanque de Betesda, el murmullo de las aguas parecía burlarse de la gente desesperada que esperaba allí un milagro. Entre ellos se encontraba un hombre que hacía 38 años había perdido toda esperanza de liberación. El tiempo erosionó no solo sus músculos, sino también su confianza en que algo nuevo pudiera suceder. Cada día, este paralítico veía llegar gente tras él y salir sana, mientras su cuerpo permanecía inmóvil, bloqueado no solo física, sino también emocionalmente por el peso aplastante de la preocupación constante. Cada intento fallido de arrastrarse hasta las aguas era una marca más en su alma. Su mirada ya no buscaba la superficie del estanque, sino que se volvía hacia su interior, hacia un abismo personal donde la culpa de no poder cambiar hacía aún más pesada la carga diaria. ¿Por qué, si Dios lo veía todo, no lo liberó de esa prisión invisible? El tiempo no sanaba, solo profundizaba las heridas del miedo y el autodesprecio. El silencio de cada noche se llenaba de pensamientos. Quizás merezca este sufrimiento. Quizás nunca seré digno de recibir una nueva oportunidad. Esta preocupación se convirtió en un obstáculo, una barrera hecha de pasado, de intentos fallidos, de vergüenza silenciosa. ¿Cómo puede alguien creer en una promesa de paz si toda su vida está marcada por años de espera y frustración? Pero entonces, una mañana en que el sol parecía solo iluminar la impotencia habitual, una voz rompió la rutina de aquel lugar. No era la voz de los líderes religiosos, ni el clamor de quienes se arrojaban al agua. Era un tono firme, pero compasivo. Jesús se acerca al paralítico, mira más allá de su cuerpo paralizado y toca lo más profundo de su alma. ¿Quieres ser sanado? Juan 5:6. Esta pregunta no es obvia, es una invitación radical a afrontar el miedo más íntimo, el de admitir la propia impotencia, el de exponer las preocupaciones que bloquean el camino hacia la verdadera sanación. ¿Cómo puede alguien que carga años de intentos fallidos atreverse a desear de nuevo? El paralítico responde con justificaciones, explicando por qué nunca logró llegar a tiempo a la piscina. No se da cuenta de que la presencia de Jesús allí es la manifestación viva de una promesa que trasciende las reglas humanas, un llamado a una paz imposible a los ojos del mundo.
Jesús no debate, no plantea cuestiones teológicas, no exige esfuerzos imposibles. Simplemente ordena: levántate, toma tu camilla y anda. Lo imposible se derrumba ante el poder divino. Esa camilla, símbolo de años de limitación, ahora se convierte en el testimonio de una vida restaurada, no por la propia fuerza del hombre, sino por la autorización del Hijo de Dios. Y en ese instante, toda la preocupación que bloqueaba el corazón de ese hombre se disuelve. No fue la piscina, no fue la persistencia, no fue una técnica milagrosa. Fue la voz de Jesús, liberando una paz que desmantela la lógica de la culpa y la autoacusación. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido años paralizados, atrapados en narrativas de fracaso, arrastrando el peso de pensamientos que nos hacen sentir indignos de la gracia? ¿Es realmente la falta de cambio un signo de falta de fe? ¿O ocurre algo mucho más profundo, una antigua cadena que solo se rompe cuando dejamos de intentar resolverlo todo solos y damos paso a la intervención de Jesús de forma sorprendente? Esta narrativa desafía las creencias populares. ¿Y si el mayor bloqueo no fuera el pecado, sino el miedo a desear de nuevo, a exponerse al sueño de la sanación, a arriesgarse a creer que Dios tiene algo más allá de lo que ya hemos experimentado? Jesús no vino solo a sanar el cuerpo, sino a liberar el alma del círculo vicioso de la preocupación, la culpa y la pasividad. Hoy, ante tu bloqueo, te pregunta: ¿de verdad quieres liberarte de esta preocupación que te impide experimentar la paz? Si tu respuesta aún conlleva justificaciones, recuerda que Jesús no está atado a tu historial de intentos fallidos. Él rompe las viejas cadenas, cruza las barreras del tiempo y el mérito y dice: te libero y te doy paz. Ahora, mira dentro de ti. ¿Qué cama has cargado durante años? ¿Qué excusas has estado poniendo para no levantarte? La invitación de Jesús no depende de tu fuerza, sino de tu disposición a creer que hoy algo puede ser diferente. La liberación no es el resultado del esfuerzo humano, sino de responder al llamado divino. Si sientes que esta preocupación te ha bloqueado por mucho tiempo, escribe en los comentarios: hoy elijo levantarme, Señor. Declara públicamente este deseo de liberarte de las cadenas de la culpa y deja que Jesús te guíe a una paz sobrenatural. No te dejes engañar. La preocupación acumulada no es solo el resultado de circunstancias difíciles, sino que puede ser una estrategia para mantenerte inmóvil, atrapado en una vida que no refleja la plenitud de las promesas de Dios. ¿Qué pasará cuando finalmente respondas al llamado de Jesús, sin excusas, sin miedo? Quizás ese sea el momento que lo cambie todo. Y créeme, lo que está a punto de revelarse en la próxima historia bíblica puede deconstruir aún más las certezas que te mantienen atrapado y allanar el camino hacia una libertad que nunca imaginaste posible. David se sienta solo en el palacio. Afuera, la vida sigue como si nada hubiera cambiado, pero en su interior el rey siente los escombros de su propio corazón. El peso invisible del error que cometió con Betsabé y la muerte que le siguió lo deja sumido en un abismo de arrepentimiento, marcando cada momento de su silencio con el sonido del miedo. Intenta en vano encontrar descanso, pero hay una profunda angustia porque teme no solo las consecuencias humanas, ya de por sí severas, sino también, y quizás principalmente, la posibilidad de haber perdido para siempre la compañía y el favor de Dios. Es como si cada pensamiento revelara la distancia entre el hombre que una vez enfrentó gigantes por amor a Dios y el hombre que ahora huye del reflejo de su propia culpa. El pasado invade el presente. Cada recuerdo de lo hecho se convierte en una cadena que lo ata y bloquea su camino. Es la preocupación tóxica de quien ya no sabe si puede pedir paz, que duda de ser digno de cualquier liberación. David llora, pero no se atreve a gritar, temiendo que incluso sus lamentos se perciban como una afrenta. Y sin embargo, es en este punto más bajo
en el terreno de la vergüenza, que se doblega. Al leer sus palabras en el Salmo 51, se despliega la escena. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No es una simple súplica de perdón, es una súplica visceral por el derecho a empezar de nuevo, una súplica para que el Dios que una vez lo eligió entre sus hermanos lo elija de nuevo, incluso después de todos los fracasos. La preocupación de David no es pequeña. Es un pánico paralizante de que el amor divino se haya agotado, de que su error haya bloqueado el flujo de la misericordia de una vez por todas. Puedes sentir este temor. No es diferente de la inquietud que se apodera de nuestros corazones cuando creemos haber hecho algo imperdonable, que hemos cruzado un punto sin retorno. ¿Puede Dios aún mirarme con ternura? ¿O fue mi fracaso demasiado grande, mi decisión equivocada demasiado fuerte, mi corazón contaminado sin posibilidad de restauración? ¿Cuántos de nosotros luchamos en este mismo fango, atrapados por una preocupación que no es solo miedo a lo que está por venir, sino terror a lo que hemos hecho? Quizás, como David, albergas en secreto un miedo sofocante, la sensación de que nada de lo que hagas puede deshacer las cicatrices y de que la presencia de Dios, que una vez te reconfortó, ahora se ha vuelto fría y distante. Y sin embargo, al resonar el grito de David, sucede algo extraordinario. Dios no responde con furia ni con desprecio. El Señor acoge la oración rota, no elimina la consecuencia natural de las decisiones, sino que ofrece el don supremo. El perdón que libera, que rompe las ataduras invisibles de la preocupación, que borra la condenación interior y restaura la posibilidad de respirar en paz. David, el hombre conforme al corazón de Dios, es recordado no solo por su pecado, sino sobre todo por la respuesta que dio al llamado del arrepentimiento genuino. Lo que parecía un obstáculo insuperable, el miedo a no merecer otra oportunidad, se convierte en el escenario del mayor milagro, la restauración del alma. Y si en este momento sientes ese mismo miedo, como si una barrera inquebrantable se interpusiera entre tú y la paz, escucha lo que dice el Espíritu. El perdón divino no es frágil, no se cansa, no se agota ante tus faltas. Dios crea caminos donde solo había muros, y su voz liberadora puede alcanzar incluso las profundidades más oscuras de la culpa. A menudo, la preocupación no es falta de fe, sino el reflejo de un corazón que conoce la gravedad del error y, por lo tanto, duda de poder volver a amar. Pero si el Creador resucitó a David, puede resucitarte a ti. La barrera de la preocupación se supera cuando te atreves a buscar misericordia, cuando cambias el miedo al castigo por la esperanza de la restauración. El perdón no es una idea lejana, es una realidad disponible hoy para quienes se entregan de verdad. No importa cuál haya sido el abismo, Dios puede liberarte de la prisión de la culpa y restaurar la paz donde solo había confusión. ¿Qué pasaría si decidieras, en este momento, dejar que ese miedo se derrumbe? ¿No es eso exactamente lo que el Señor te invita a hacer ahora? Puedes verte restaurado, no porque lo merezcas, sino porque el Padre eligió amarte aún conociendo cada detalle de tu historia. No dejes que la preocupación te impida recibir lo que ya se ganó en la cruz. David no se quedó estancado en el pasado. Se abrió a lo nuevo, incluso después de todo, y demostró que la liberación y la paz son dones para los pecadores arrepentidos, no para los perfectos. Así que, si este clamor de ayuda también resuena en tu corazón, declara en los comentarios: elijo el perdón de Dios para mi vida. Haz de esto una declaración pública de fe, y más que eso, un paso valiente hacia la libertad. Porque hay una fuerza poderosa en la transparencia. Cuando confiesas, cuando te expones ante aquel que todo lo ve, es cuando las cadenas de la preocupación realmente comienzan a romperse. Pero eso no es todo. Hay una revelación aún más impactante.
sobre cómo Dios transforma historias marcadas por la culpa en testimonios de gracia y triunfo. Prepara tu corazón, porque el siguiente panel arrojará luz sobre una verdad capaz de transformar tu vida por completo. Ella está allí, inclinada sobre el pozo hirviente al mediodía, una presencia solitaria que intenta ser invisible, sus ojos evitando las miradas críticas que siempre la han agobiado. El sol del desierto no quema más que la antigua vergüenza, el peso de un pasado que nunca logró enterrar, las historias susurradas a sus espaldas, el juicio grabado en el rostro de toda la ciudad. Cada paso hacia ese pozo es una sentencia repetida. No pertenece, no es digna. Pero la necesidad no entiende de tiempo, y la sed, esa urgencia demasiado humana, la empuja fuera del escondite construido con silencios y huidas. Bajan el cubo, sus manos tiemblan hasta que oye la voz de un hombre. No cualquiera, sino alguien que, por ley y tradición, jamás debería dirigirle la palabra. Rompe la pared con una simple pregunta. «Dame de beber». Es Jesús sintiendo su sed, no solo de agua, sino de una liberación con la que ni siquiera se atreve a soñar. Él no habla de las cicatrices visibles, no señala con el dedo los errores que todos conocen. En cambio, comienza a revelar capas ocultas, sacando a la luz las marcas que ella trató de ocultar dentro de su corazón. Llama a tu esposo y ven aquí. El mundo parece detenerse. Ella responde con una verdad a medias. No tengo esposo. Y es en este momento que todo cambia. Jesús revela que Él sabe de todos los amores rotos, los intentos frustrados de un nuevo comienzo, las noches solitarias, los rechazos acumulados hasta convertirse en armadura. Él no la expulsa, no la disminuye, la ve completa sin evitar los pedazos rotos. Tienes razón al decir esto porque has tenido 5 esposos y el que ahora tienes no es tu esposo. Juan 4:18. No hay censura en su voz, solo verdad y gracia. Piénselo, ¿cuántas veces la preocupación por lo que otros ven o podrían descubrir nos impide avanzar? ¿Cuántas oportunidades hemos perdido porque el pasado grita más fuerte que la esperanza de empezar de nuevo? La samaritana quería esconderse, pero el encuentro con Jesús transforma el pozo de la vergüenza en una fuente de libertad. Vengan, vean a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Juan 4:29. Su historia ya no es motivo de huida, sino de proclamación. Lo que una vez la bloqueó ahora es un testimonio. La liberación no viene del olvido, sino de la verdad revelada ante la mirada amorosa del Señor. ¿Alguna vez has sentido que llevas cicatrices que nadie ve, pero que te frenan, que te impiden soñar, volver a intentarlo? ¿Es la vergüenza del pasado realmente una señal de falta de fe o existe una prisión emocional mucho más profunda, construida por las voces de otros y la autoacusación? Jesús no vino a ver quién cometía menos errores. Vino por los heridos, por aquellos a quienes la sociedad margina para sanar lo que sangra en silencio. Ya no se trata de esconderse, porque cuando el Hijo de Dios se revela, también sana. Lo que antes era una etiqueta se convierte en un llamado. Lo que era un fracaso se convierte en un propósito. ¿Cuántas veces, como la samaritana, has optado por caminar en horas tranquilas, optando por senderos solitarios para evitar confrontar quién fuiste? ¿Cuántas decisiones tomadas para protegerte terminaron aislándote aún más? La preocupación se multiplica con cada secreto guardado, cada miedo a ser descubierto, cada recuerdo sin resolver. Y Jesús te encuentra precisamente allí, un día cualquiera, en el lugar donde creías que nadie te vería, para decirte: conozco tu historia y no me acobardo ante ella. Soy la fuente de paz para tu corazón inquieto. Soy el alivio para tus preocupaciones no expresadas. Hoy te libero de la prisión que construiste para protegerte. Mi paz es más grande que tu pasado. Esta es una herida universal.
Todos tenemos algo que tememos exponer, todos hemos sido rehenes de nuestras propias historias. Pero la buena noticia es que la sanación comienza precisamente con la exposición, no a la condenación, sino al amor que no se rinde. El encuentro de la samaritana con el Mesías no fue casual, y el tuyo tampoco. No importa cuántos digan que eres un caso perdido, no importa cuántas voces insistan en que es demasiado tarde. Hay un Dios que te busca mientras huyes, que transforma la culpa en misión, la vergüenza en testimonio. Jesús miró a esa mujer y vio más que su pasado. Vio el futuro de una ciudad entera impactada por alguien que se atrevió a ser visto plenamente. Y si estuvieras en ese pozo, con todos los motivos para avergonzarte, ¿tendrías el valor de responderle a Jesús? ¿O seguirías huyendo, guardando tus secretos, reprimiendo el deseo de ser libre? Quizás te preguntes, ¿pero no me rechazará si sabe quién soy realmente? La respuesta ya estaba dada esa tarde. Jesús no solo lo sabía, sino que eligió quedarse, hablar, ofrecer agua viva a los más inverosímiles. La liberación comienza cuando dejas que la luz de Cristo ilumine las áreas que te bloquean. Las preocupaciones pierden su poder ante el único que tiene el poder de sanar por completo. No aceptes la mentira de que tu pasado es mayor que el propósito que Dios quiere revelarte. No aceptes ser prisionero de recuerdos dolorosos. Permítete vivir la experiencia de la samaritana. La verdadera paz no está en no haber tropezado nunca, sino en saber que hay alguien capaz de levantar el peso, restaurar la dignidad y renovar la esperanza. El secreto de una nueva vida reside en dejarte conocer por Jesús y, a partir de ese encuentro, ser liberado. Él no viene a exponerte ni a avergonzarte, sino a revelarte quién eres en sus manos, amado, restaurado, elegido. Y ahora quiero invitarte a dar un paso valiente. No dejes que la preocupación ni la vergüenza te vuelvan a silenciar. Si esta historia tocó tus heridas secretas, si sientes que quieres salir de tu escondite, declara en los comentarios: Jesús, entrego mi pasado y acepto tu paz. Que este acto público sea una llave espiritual para abrir la prisión que te ata. Quizás muchos nunca sepan de tus batallas, pero Dios lo sabe y te llama a reescribir tu historia. Lo que hizo por esa mujer lo hace por ti hoy. Te ve, te comprende, te recibe. Y lo que viene después desafiará todo lo que crees sobre la liberación y la identidad. Jacob camina con paso firme por los senderos polvorientos, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, como si cada latido fuera un eco de todo lo que no puede olvidar. El sudor le corre por la cara, no solo por el calor, sino por la ansiedad que lo consume, porque, a pesar de todo lo que ha construido, se siente prisionero tras los muros del remordimiento. El peso que lo bloquea no es el miedo a un enemigo externo, sino la culpa de haber lastimado a quien más debería amar. La vida de Jacob está marcada por los logros materiales y las bendiciones recibidas. Pero la inquietud persiste, porque años atrás fue él quien manipuló y engañó a su propio hermano, Esaú, traicionando lazos de sangre por un puñado de promesas y una bendición arrebatada a la fuerza. Ahora Jacob ha regresado, temeroso de enfrentar el pasado, temeroso de que la preocupación y la culpa se vuelvan insuperables. La desesperación no es solo por lo que podría suceder, sino por todo lo que él mismo causó. ¿Cuántos de los que escuchan esta historia también sienten que parte de lo que les bloquea el camino es el remordimiento por palabras duras pronunciadas con ira, decisiones que hirieron a familiares, amistades religiosas o incluso a hijos? ¿Han notado cómo crece la preocupación al darnos cuenta de que cargamos con cicatrices no solo las infligidas por otros, sino también las que nos infligimos a nosotros mismos? A medida que se acerca esa reunión crucial, cada paso que da Jacob es una invitación al miedo y la vergüenza. Lo ha intentado todo: ofrendas, regalos, oraciones intensas, pero nada parece suficiente para liberar su mente de la culpa.
Es como si la preocupación pesara toneladas y lo tuviera prisionero de un pasado incorregible. Cada noche los pensamientos martillean. ¿Y si Esaú me odia para siempre? ¿Y si nunca hay paz? Este bloqueo emocional no es simple miedo. Es la parálisis de alguien que no cree que el perdón pueda ser mayor que el dolor causado. ¿Cuántas veces te has sentido así, como si tu error hubiera construido un muro entre tú y la paz de Dios? ¿Es la preocupación realmente solo falta de fe o surge de la desesperación de no saber si la reconciliación es posible? Muchos intentan sofocar esta angustia, diciendo que el tiempo cura todas las heridas, pero ¿y si el tiempo solo aumenta la distancia y el peso de la culpa? ¿Y si lo que más te impide avanzar es precisamente el hecho de que aún no has experimentado la verdadera liberación que solo Dios puede dar? En la escena que lo cambia todo, Jacob ve a Esaú a lo lejos. El miedo se mezcla con la esperanza. Lo había preparado todo, pero se sentía desnudo, vulnerable, expuesto, como si nada pudiera protegerlo de las consecuencias de sus propias acciones. Pero en el momento en que Esaú corre a su encuentro, no hay espada ni grito de venganza. Lo que existe es un abrazo, un llanto compartido entre hermanos que reconocen el sufrimiento del otro. El texto sagrado dice: Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y lo besó, y lloraron. Génesis 33:4. Estas no son solo lágrimas de reencuentro, son las aguas profundas de la sanación, de un alivio imposible. La preocupación que había paralizado a Jacob durante tantos años se disuelve cuando el amor cubre la multitud de errores y Dios demuestra que es un experto en restaurar lo que parecía irreparablemente roto. Hay algo en esta historia que desafía todo lo que nos han dicho sobre la culpa y la reconciliación. Quizás tú, como Jacob, estés atrapado en la sensación de que lo que hiciste jamás podrá ser perdonado, de que el daño es irreparable, de que las palabras no se pueden deshacer, de que la preocupación siempre será una barrera. Muchos creen que deben pagar eternamente por sus errores, pero Dios piensa diferente. Él no ignora el dolor causado, sino que ofrece un camino hacia la sanación que comienza cuando entregamos el pasado en sus manos y damos el paso valiente hacia la reconciliación. Jesús, al enseñar sobre el perdón, nos mostró que la paz no es el resultado de negar el dolor, sino de la valentía de buscar la restauración. ¿Te imaginas el alivio de Jacob esa mañana, sintiendo finalmente que la preocupación ya no tiene el poder de bloquearlo porque el amor ha triunfado? En tu vida, ¿qué relaciones están bloqueadas por la preocupación y la culpa? ¿Es hora de pedir perdón o de aceptar el perdón de alguien? Y si Dios estuviera preparando en este mismo instante una reunión capaz de sanar lo que creías imposible. No es fácil, porque el orgullo nos dice que no necesitamos volver atrás y la vergüenza insiste en que no merecemos la reconciliación. Pero la verdad es diferente. Hay promesas que solo se cumplen cuando nos atrevemos a buscar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cristo mismo, cuando fue traicionado por Pedro, cuando sus amigos lo negaron, buscó el camino de la restauración, no por debilidad, sino por amor. Quizás hoy necesites escuchar que no es la magnitud de tu error lo que determina tu valor, sino la magnitud de la gracia de Dios que está dispuesta a liberarte de esta prisión emocional. Si te sientes agobiado por el peso de haber herido a alguien, si el remordimiento es la ansiedad más profunda que te impide ser libre, recuerda que la solución no es huir, justificarte ni intentar olvidar. La liberación reside en afrontarlo, en buscar la voz de Dios, en la reconciliación, ya sea con un hermano, un padre, un amigo o incluso contigo mismo. Dios está listo para transformar la preocupación que te ata en un poderoso abrazo de reconciliación. El bloqueo emocional pierde su poder cuando aceptas que puede restaurarse. Cuando das paso al Espíritu Santo,
para que traiga luz donde antes solo había sombra. Haz de tu comentario un acto de fe. Si este tema te llegó al corazón y deseas liberarte de la angustia del remordimiento, escribe en los comentarios: elijo la reconciliación que viene de Dios. No importa cuánto tiempo hayas intentado ignorar, esconderte o huir, la verdad es que existe una verdadera posibilidad de liberación cuando te abres a las promesas de paz de Dios. No permitas que el bloqueo del miedo y la culpa sea mayor que el poder de la gracia de Cristo para restaurar lo que el mundo ya había dado por perdido. ¿Qué pasaría si te dijera que lo que crees imposible de restaurar es en realidad el terreno perfecto para que Dios muestre su poder? Hay algo aún más profundo sobre la liberación, la sanación emocional y la restauración de los vínculos humanos que está a punto de revelarse. Prepárate, porque la próxima historia bíblica no solo te sorprenderá, sino que podría transformar por completo tu percepción de la pérdida y el nuevo comienzo, y mostrarte que el nuevo comienzo de Dios es mucho más de lo que jamás imaginaste. La multitud camina bajo el despiadado calor del desierto, cargando cestas que aún exhalan el fresco aroma del maná recién cosechado. Al amanecer, cada familia se apresura a recoger el pan enviado del cielo, experimentando el milagro del sustento diario ante sus propios ojos. Pero a medida que sale el sol y el futuro permanece tan borroso como el horizonte arenoso, la ansiedad crece. ¿Y si mañana no cae nada del cielo? ¿Y si de repente fallamos y Dios ya no provee? Hay una inquietud que late en cada pecho, un miedo que susurra: necesitan ahorrar. Necesitan asegurar, el mañana es incierto, puede haber escasez. Es en este escenario inquietante que resuena la orden, aguda e inesperada como el viento del desierto. Nadie debe almacenar nada para mañana. Éxodo 16:19. Sin embargo, muchos, dominados por la preocupación que bloquea la confianza, esconden una porción extra en sus tiendas, tratando de construir seguridad sobre migajas, como si la paz pudiera almacenarse. Pero a la mañana siguiente, los fragmentos ocultos revelan otra verdad. Lo que se mantuvo oculto, consumido por la ansiedad, se convierte en descomposición. El olor es amargo, un recordatorio físico de que intentar controlar el futuro destruye la paz del presente. Esta escena expone brutalmente el peligro corrosivo de la ansiedad, que impide el descanso y bloquea el flujo de la paz interior. El pueblo de Israel, incluso ante la generosidad celestial, cae en la trampa en la que tantos caen hoy. Creer que si no toman las riendas, algo terrible podría suceder. La preocupación excesiva, que se apodera de la mente como un desierto infinito, sabotea el corazón, cierra puertas e incluso bloquea lo que Dios quiere liberar en tu vida. ¿Te das cuenta de cómo la ansiedad por el futuro puede destruir lo que se suponía que sería una bendición? ¡Qué cruel ironía! El pan que nutre hoy se convierte, consumido por la ansiedad, en una fuente de tormento mañana. ¿Es realmente prudente insistir en controlarlo todo? ¿No es esta inquietud constante en realidad desconfianza disfrazada de fervor? ¿Cuántas veces intentas asegurar el mañana consumido por el miedo a la carencia y te encuentras prisionero de este ciclo, donde la preocupación te bloquea y te impide descansar en la certeza de que Dios te cuida día tras día? Quizás te identificas con estas personas, con el miedo a perder, a no sobrevivir, a no tener suficiente. Quizás tú también has experimentado la amargura de intentar protegerte de la ausencia y en el proceso ver tu paz erosionada. La cruda verdad que se revela en este episodio es que la verdadera libertad solo florece cuando renuncias al control, cuando aceptas vivir confiando en la provisión divina, sin acumular ansiedad, sino recibiendo la paz que solo existe en el descanso diario. El pueblo de Israel no necesitaba preocuparse por el futuro porque el hoy de Dios ya les garantizaba el pan. Fue una lección difícil,
Aprender a confiar en que si Dios los sostuvo ayer, también los sostendrá mañana. Pero la mente inquieta, consumida por la preocupación, insiste en querer pruebas y reservas, intenta construir muros contra lo imprevisto y termina bloqueando lo que solo se puede recibir mediante la confianza. Este mismo dilema se repite hoy, quizás en tu propia vida. ¿Cuántos planes has hecho motivados por el miedo? ¿Cuántas noches de insomnio, pensamientos circulares, listas mentales de qué hubiera pasado si... Todo porque la sombra del futuro te amenaza. Lo que revela la historia del maná es que la ansiedad, cuando se alimenta, se convierte en veneno. El miedo a la escasez transforma la bendición en carga, la libertad en prisión, la preocupación en desconfianza. ¿No es eso exactamente lo que muchos experimentan? Preocupación más allá de lo necesario, pérdida de la capacidad de recibir la paz que Jesús ofrece, bloqueados por capas de incertidumbre. Cuando Jesús enseñó sobre el pan de cada día, no se refería solo a la comida. Hablaba, como en el desierto, de la suficiencia de Dios para cada momento y de cómo la preocupación nos aleja de la confianza, aprisionándonos en el miedo a lo que aún no ha sucedido. Así que no os preocupéis por el día de mañana. Mateo 6:34, un mandato que desafía la lógica humana, pero que es el camino para dejar de ser rehenes de la ansiedad. No es solo una recomendación espiritual, es la liberación de la ansiedad que bloquea el alma. No se trata de irresponsabilidad, sino de una confianza radical en una promesa mayor que cualquier reserva humana. El cuidado de Dios nunca falla. Observa cuán radical es la propuesta divina. Vivir cada día plenamente, recibir el pan, el alivio y el consuelo de hoy, sin intentar forzar el futuro para que quepa en el puño cerrado de tu preocupación. El milagro solo ocurre en el hoy. La paz solo florece en el terreno de la confianza. Al intentar anticipar lo que no está en tus manos, te desconectas del milagro de la provisión y te vuelves prisionero de estos miedos que te impiden vivir plenamente. Es una elección de confianza, una decisión, a menudo difícil, de abandonar viejas estrategias que solo generan cansancio, miedo, insomnio e irritación. ¿Has notado que cuanto más intentas controlar, menos descanso puedes tener? Puede ser difícil de admitir, pero la ansiedad a la que te aferras creyendo que es prudencia solo sirve para impedir que la paz de Dios te alcance plenamente. Por lo tanto, el mensaje del desierto es una invitación a la liberación. Suelta el control, deja ir la preocupación, permitiendo que el amor del Padre llene tu vacío y te dé tranquilidad incluso en medio de lo desconocido. ¿Estás dispuesto a confiar en que la provisión de Dios es suficiente para cada nuevo día? ¿Que puedes dejar el mañana en sus manos sin necesidad de que te carguen con miedo y ansiedad? ¿O seguirás alimentando el ciclo que insiste en bloquearte, agotarte y hacerte dudar de que Dios ya está trabajando por ti? Si este mensaje te resonó, deja un comentario. Hoy pongo mi ansiedad en manos de Dios. Haz de este acto público un símbolo de fe. Declara que ya no aceptas vivir bloqueado por preocupaciones que solo te roban la paz. Esto no es superstición ni un ritual. Es la decisión de renunciar al falso control y permitir que el cuidado del Todopoderoso sea la base de tu seguridad. Y si este video te resonó, dale a me gusta y compártelo como un acto de fe. Tu acción podría ser la semilla que libere a otro corazón de la prisión de la ansiedad. Transforma tu me gusta y comparte en un acto de evangelización. Nunca se sabe quién, al recibir este mensaje, podría ser alcanzado y liberado de la carga de intentar controlar el mañana. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios está obrando algo profundo en tu corazón. No es casualidad, cada palabra, cada historia, cada verso fue como una semilla plantada en tierra fértil y su fruto será liberación, sanación y una paz que el mundo no puede dar.
Todas esas voces de preocupación que una vez te bloquearon están siendo silenciadas por la voz de Dios mismo. Y cuando Él habla, el caos se calma, el miedo disminuye, el alma encuentra descanso. Quizás has pasado toda tu vida intentando ocultar el dolor, sofocar la angustia, aparentar fortaleza mientras todo en tu interior gritaba pidiendo ayuda. Pero hoy, ahora mismo, te toca una presencia que no exige máscaras, que no te condena, sino que te acoge. Una presencia que te comprende íntimamente y ya ha decidido, es hora de liberarte. Puede que aún no lo veas, pero algo ya ha empezado a cambiar dentro de ti. No es solo una sensación agradable, no es solo una emoción momentánea. Es el Espíritu Santo que empieza a reconstruir tu hogar interior, ladrillo a ladrillo, trauma a trauma, herida a herida. Dios te dice: veo tus preocupaciones, pero soy más grande que todas ellas. Veo tus miedos, pero soy quien calma el viento. Veo tus lágrimas ocultas, pero soy el Dios que recoge cada una de ellas. Ahora respira hondo, cierra los ojos un momento, siente. Permite que esta paz que sobrepasa todo entendimiento descienda sobre ti. Oremos juntos ahora, no solo como una formalidad, sino como un momento sagrado de encuentro. Tú y Dios, nadie más importa ahora, solo Él y tú. Señor, en este momento oro por cada persona que escucha este mensaje, que esa mente inquieta sea ahora alcanzada por tu paz sobrenatural. Que toda la ansiedad que ha estado bloqueando sus pensamientos, decisiones y fe caiga a tierra ahora en el nombre de Jesús. Que el corazón que estaba cansado, exhausto y atrapado en preocupaciones incesantes, ahora sea envuelto por un amor que restaura y calma. Espíritu Santo, visita cada hogar, cada mente, cada alma que ha escuchado esta palabra. Que el sonido de tu voz sea más fuerte que cualquier ruido de miedo. Que cada pensamiento de derrota, de incompetencia, de fracaso, sea reemplazado por promesas eternas. Y que estas promesas no solo se escuchen, sino que se vivan día tras día. Hoy declaramos: somos libres. Libres de la carga, libres de la culpa, libres de la necesidad de control, libres de la voz del miedo. Hoy elegimos confiar, confiar incluso sin ver, confiar incluso sin entender, porque sabemos que eres fiel. Amén. Si esta oración te llegó, si este mensaje te encontró en un momento en que todo parecía ruidoso y caótico, entonces lo que sigue es aún más urgente. El video en pantalla ofrece una continuación espiritual de lo que Dios ya comenzó aquí. Y no lo digo como una simple invitación. Te advierto, necesitas verlo, porque lo que allí se revelará puede ser la pieza que falta para tu completa liberación. No es una exageración. Es la voz de Dios guiándote por un camino de sanación progresiva, paso a paso, toque a toque. No te lo pierdas. Ya diste el primer paso. Ahora ve hasta el final. Si sentiste que esta palabra fue como un bálsamo para tu alma, escribe en los comentarios: llegué hasta el final. Este es tu testimonio público de que no solo escuchaste, sino que fuiste transformado. Y más, comparte este video con alguien que conozcas que necesite esta paz. Sé un canal de liberación. Dios usó este mensaje para alcanzarte. Ahora quiere usarte para alcanzar a otros. Y si este contenido te ha bendecido de alguna manera, si este camino hasta ahora ha sido una señal de que no estás solo, suscríbete al canal. No como un simple gesto, sino como un acto de fe, de gratitud, de reciprocidad, porque al suscribirte formas parte de algo más grande. Una comunidad de personas que están siendo sanadas, liberadas y transformadas por la palabra. Y tu presencia aquí es preciosa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque confía en ti. Isaías 26:3. Ahora ve, mira el video en pantalla, pero ve con el corazón abierto, porque lo que Dios aún te está por mostrar podría cambiarlo todo. Y quizás,
sea justo lo que has estado esperando durante tanto tiempo.